bienvenidos a nuestro servicio en línea. Estamos bien felices de que estés aquí y vamos a adorar a Dios. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. No negar tu corazón que persigue mi interior. Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo estoy. Oh la la, oh la la, rendida a ti, yo libre soy. Oh la la, rendida a ti, yo libre soy. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me atraes a tu corazón, ya no me resisto más. Toda devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Dile mi futuro. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo estoy. Oh la la, rendida a ti, yo libre soy. Oh la la, rendida a ti, yo libre soy. Vamos a declarar bien fuerte mi futuro. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente. Y una vez más. en ti. Mi futuro. Te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo estoy. Oh la la, rendida a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Con tu amor me has cambiado y en tu palabra yo he encontrado cosas tan bellas que solo tú podrías dar. El bien y la misericordia me seguirán todos los días, porque he puesto a Jesús como mi rey. Jesucristo, mi vida entera has cambiado.
para ti, Señor. Vamos a decirle con tu amor. Con tu amor me has cambiado y en tu palabra yo he encontrado cosas tan bellas que solo tú podrías dar. El bien y la misericordia me seguirán todos los días, porque he puesto a Jesús como mi Rey. Decláralo. Jesucristo, mi bien te has cambiado. Todo lo veo tan distinto. Un canto nuevo hay en mí. Dile Jesucristo, Jesucristo. Mi bien te has cambiado. Todo lo veo tan distinto. Un canto nuevo hay en mí, Señor, para ti, Señor, para ti, Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Y es difícil entender cómo viviste tú por mí, siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo moriste tú por mí, traicionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Tu amor fue más allá. Más allá de todo te entregaste, y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregaste, precioso Cordero en majestad inigualable. Recibe adoración, recibe adoración. Y es difícil entender cómo viviste tú por mí, siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo moriste tú por mí, traicionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Tu amor fue más allá. Más allá de todo te entregaste, y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregaste, precioso Cordero en majestad inigualable. Recibe adoración, recibe adoración. Vamos a decirle más allá de todo. Más allá de todo
recibe adoración. Y una vez más, recibe adoración. Recibe adoración. Recibe adoración. Más allá de todo que creas, y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo que entregas, precioso Cordero en majestad inigualable, recibe adoración. Recibe adoración. Recibe adoración. Recibe adoración. Amén, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres nuestro Rey, Señor. Tú eres nuestro único Dios, Señor. Muy buenos días, bienvenidos a nuestra transmisión en línea de nuestra iglesia Gracias Sin Fin. Como cada domingo nos da un enorme gusto poder entrar hasta tu hogar y compartir juntos la palabra de Dios. Sabemos que hoy Dios tiene una palabra muy específica para nuestras vidas y que va a edificarnos. Así que abre tu corazón para lo que hoy Dios te quiere hablar. Como dice Alonso, nos sentimos honrados al tenerte el día de hoy, muy gozosos de poder estar juntos. Ya han pasado varios meses, ¿verdad?, que hemos estado juntos a través de pues el internet, y no hemos parado. No hemos dejado un domingo de transmitir, porque sabemos que es una manera de estar en contacto contigo. Te animo a que compartas este mensaje. El día de hoy va a ser un buen tema que sé que va a edificar tu vida. Le damos gracias a Dios por tu vida y sabemos que estás ahí en tu casa, y aunque estemos en casa un poco encerrados, estamos creciendo, estamos tomando las herramientas necesarias para el día que estemos fuera, ¿verdad? Y que nos podamos reunir juntos con un gozo y una alegría de podernos ver. Amén, muy bien. Pues creo que todos tenemos necesidades y podemos juntos ponerlas delante de Dios en fe, no para ver si Dios se convence en ayudarnos, porque está más que convencido. Tampoco oramos para ver si logramos mover la voluntad de Dios. Su voluntad ya sabemos que es buena, agradable y perfecta, pero más bien oramos desde la victoria que ya nos fue dada. Oramos declarando promesas que ya nos fueron otorgadas y creer que ya son realidad en nuestras vidas como justos. Y es la forma en que te invitamos a orar el día de hoy, confiados desde la paz de Dios. Amén. Sí, vamos a orar esta mañana, ahí donde estás. Cada quien tendrá alguna petición, pero cualquier necesidad que tú tengas, ponla delante de Dios. Vamos a orar juntos, y como dice Alonso, yo te quiero animar que creas en la obra que Jesús hizo. Es completa, estamos completos en Cristo, así que podemos orar creyendo que Él ya tiene la victoria, ¿verdad? Que Él ya ganó por nosotros, así que vamos a orar confiados. Amén. Cualquiera que sea tu necesidad, siempre puede ser sanidad, necesitas sanidad o empleo, provisión, lo que sea, cualquier situación, pero créelo en fe. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú siempre nos escuchas, y gracias, Padre, porque antes de abrir nuestros labios, tú ya tienes la respuesta. Gracias, Padre, por lo que hiciste en la cruz. Gracias porque tú pagaste por nuestra paz, pagaste por nuestra sanidad, por nuestra provisión. Gracias porque tú ya venciste en la cruz todas estas cosas. Así que desde esa victoria que tú ya
lograste por nosotros, Señor, estamos tomando, Señor, con esa mano de fe que tomas, Señor. Así que tomamos para nuestras vidas lo que necesitamos, sea sanidad, sea provisión, sea paz, sea alguna situación familiar o cualquier situación que sea. Padre, tomamos de ti confiados y en fe de que tú tienes la respuesta y que tú siempre tienes lo mejor, Señor. Y Padre, gracias porque tú quieres que nuestra vida sea abundante, Señor, y queremos vivir en esa vida abundante, la cual tú ya pagaste. Gracias, Padre. Confiamos y creemos que tú estás obrando en cada corazón, estás obrando a favor de cada persona, Señor, y gracias, Padre, porque estamos confiados en ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. Realmente nos hemos sentido muy bendecidos como iglesia durante todo este tiempo porque pues vemos cómo Dios nos ha unido de corazón a corazón como un solo cuerpo en Cristo que somos, y realmente estamos agradecidos también que contamos con el apoyo de una iglesia amorosa, una iglesia que siempre está animada a hacer que el reino de Dios avance y crezca. Queremos agradecerte a ti que nos ves en este momento por estar pensando en cómo siempre bendecir la iglesia a través del dar. Gloria a Dios por tu vida. Sabemos que no estamos obligados a hacerlo, no es por obligación, ni por tristeza, ni por necesidad, sino que lo hacemos con gozo. Y lo que produce en nosotros el gozo de dar es que Cristo ya nos ha dado todas las cosas. Lo que produce en nosotros el gozo de dar y de sembrar en la obra de Dios es que sabemos que en la cruz Jesús ha suplido a todas nuestras necesidades. Entonces no damos o bendecimos para que Dios nos bendiga. Damos, bendecimos porque ya fuimos bendecidos, y es una forma de celebrarlo. Así que gracias, de verdad, gracias por estar al pendiente durante todo este tiempo de la iglesia, y gracias por tus ofrendas generosas. Gracias por ser fiel en tus diezmos. Dios bendiga tu casa y tu familia. Y quisiera hacer una oración por cada hogar, así rápida, dando gracias por las bendiciones del reino de Dios en nuestra casa. Sí. No, la verdad que es una bendición poder dar, porque juntos podemos construir el reino de Dios, ¿no? Cada vez que ofrendamos, cada vez que diezmamos, estamos construyendo. La iglesia sigue, ¿verdad? Y aunque no estamos reunidos, seguimos preparándonos para el día que regresemos y estemos juntos, que va a ser muy pronto. Nos espera un nuevo lugar, qué emocionante. Así que gracias por tus ofrendas generosas. Amén. Amén. Pues vamos a orar. Padre, gracias porque el día de hoy podemos confiadamente, Señor, poner nuestras necesidades en tus manos, y sabemos, Señor, que tu promesa es real cuando dices que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así que gracias, Señor, por proveer a nuestros hogares, por proveernos oportunidades de trabajo, por abrirnos las puertas. Ya somos bendecidos, y lo que de gracia hemos recibido es un gusto enorme también poder compartirlo, Señor. Así que gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues hoy estamos continuando con la serie que iniciamos el domingo pasado, que se titula Echa el bronce de tu vida. Y este título a lo mejor un poco extraño, Perla, de echar el bronce de nuestra vida. ¿Cómo es eso? Yo no sé, se me viene a la mente esa frase que usamos los mexicanos de sacó el cobre, ¿no? Cuando alguien sacó una actitud fea. Así me suena este título de serie. Pero realmente haciendo alusión a que el bronce en la Biblia significa condenación, significa juicio, y qué importante es que como hijo de Dios, como cristiano, tú vivas libre de toda condenación, de acuerdo a Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Sí, la verdad que este tema y esta serie que estamos llevando tiene este nombre,
Y la verdad que suena un poco a lo mejor provocativa, pero es importante que podamos sacar toda aquella condenación, aquellas cosas que nos mantienen atados. Yo creo que es hora de tomar una decisión, de no ser pasivos y sacarlo, ¿verdad? Y hay muchas cosas, así que vamos a hacer una serie un poquito larga, no nomás van a ser 3 o 4, pero queremos aprender y estar listos, ¿verdad? Estar siempre preparados con lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y hoy hemos titulado esta enseñanza, Levanta tu muro. ¿Cómo ves? Levanta tu muro. Realmente vivimos días donde el tema de la protección es elemental. Estar protegidos de toda infección, de todo virus, de toda enfermedad, tomar todas las medidas de precaución posibles para ser prudentes, ser sensatos. Y creo que estamos muy atentos a este tipo de normas, ¿verdad?, que han sido establecidas recientemente. Pero mencionábamos en la predicación anterior que no todas las personas están atentas a otro tipo de contaminación u otro tipo de daño que puede afectarnos de una manera terrible, y son las ideologías, las corrientes que están permeando al interior de nuestro hogar. Pero hoy no quiero nada más hablar de nuestro hogar. Hoy quiero hablar de nuestro individuo. Hoy quiero hablar también de nuestra iglesia. Hoy quiero hablar de nuestra familia, por supuesto, acerca de cómo podemos levantar ese muro protector que realmente Dios ya nos ha instruido para hacerlo, y a través de esta enseñanza será un recordatorio de que tú y yo estamos listos para edificar, para ser esos padres que cuidan de su casa, cuidan de sus hijos, y no nos descuidamos en una tarea tan importante, edificar a los nuestros. Algo que recuerdo, Perla, cuando iniciamos en el pastorado y a servir a Dios, y no me refiero a cuando comenzamos Gracia Sin Fin, ya éramos pastores antes también, copastores. Recuerdo muy bien la frase de que tu primer ministerio es tu familia, tu primer ministerio son tus hijos. Entonces servir a Dios es maravilloso, y lo hacemos inicial y principalmente cuando servimos a nuestros hijos, guiándoles en el camino de Dios. Por esto este tema es relevante, este tema es importante para nuestra fe y es edificante para nuestra familia. Amén. Sí, es muy importante poder edificar en la vida de nuestros hijos, poder enseñarles la palabra. Yo siempre digo, yo soy un testimonio de haber sido instruida en los caminos del Señor, y la verdad que nunca estuvo en mi mente, por ningún momento ha pasado el separarme de los caminos de Dios. Ha sido una bendición crecer y poder conocer la palabra y fortalecerme. Entonces es tan importante que tú puedas edificar en las vidas de tus hijos desde pequeños, es más, desde que están en el vientre. Entonces nunca termina esta tarea, es una tarea eterna, ¿verdad? Aunque ya los hijos crezcan y son mayores de edad, yo ya mayor de edad, mamá también sigue a veces instruyéndome, ¿verdad? Pero ahora no lo hago nada más de lo que mi mamá dice, pero yo me puedo alimentar de la palabra de Dios. Amén. Así que el día de hoy tocaremos un tema de construcción. Siempre Perla se ríe de mí, ¿no? Porque dice que cuando yo meto mano a reparar algo en la casa, las cosas terminan peor. Si voy a poner una repisa, lleno la pared de hoyos. Hace 5, quiere hacer un hoyo y hace 5. Sí, y si voy a reparar algo de plomería, bueno, pues termino con un desastre, ¿no? Amor, pero tienes otros talentos. Yo sé. Qué bueno, ¿verdad? Que tengo otros talentos. Pero hace un par de semanas, bueno, mejor dicho, hace una semana, Caleb y yo nos dimos a la tarea de poner un techo, bueno, más bien un tejabán, un tejabán para anticiparnos al periodo de lluvias que se aproxima. Y bueno, nunca había hecho eso. Realmente, qué bueno que mi amigo César, que está conectado en este momento, me instruyó. Fue bien importante escuchar a César. Fui con el experto, ¿no? Yo le digo a César que él es Bob Construye, porque tiene todas las herramientas, es muy habilidoso. Así que lo visité a sana distancia y me explicó cómo utilizar las herramientas, cómo instalar ese tejabán. Y Caleb y yo bien emocionados nos subimos a la azotea, pusimos la escalera, subimos todas las herramientas. Es más, de la emoción, hasta en una cubeta yo puse herramientas de más, hasta desarmadores puse, ni al caso. Pero era muy emocionante, ¿no? Así que instalamos estas láminas para cubrir nuestro patio. Estuvimos como 2 horas, un poquito menos, en la azotea.
y fue increíble que cuando bajamos yo no podía ni moverme de lo molido que estaba de las piernas, de los brazos y de la espalda, por poner un tejabán simple, ¿verdad? Y fueron como 3 días así. Pude comprobar una vez más que no es exactamente para lo que soy bueno, pero me siento satisfecho de que hicimos algo de reparación o construcción. Pero quedó bien, ¿eh? Ayer que chispiteó, no mojó nada. Nada, o sea, estamos esperando una buena lluvia a ver qué pasa, pero quedó bien. Antier que chispito. Ah, es cierto, antier, es cierto. Antier. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la historia de un hombre que no era especialista en construcción, no sabía nada acerca de levantar paredes, acerca de reparar cosas. Sin embargo, tenía una gran carga por lo que estaba sucediendo en sus días. Y realmente este hombre llamado Nehemías, su historia la encontramos precisamente en el libro de Nehemías. No se explica que él haya sido un hombre involucrado en el ministerio, un hombre enseñando al pueblo de Dios. Era un simple hombre con un trabajo en el palacio de un rey, Artajerjes. Este hombre realmente era un bartender cualquiera. Realmente dice la Biblia que él era el copero del rey, le servía el vino al rey, era un bartender. Sin embargo, él tenía un deseo de enfrentar un problema que su pueblo, el pueblo de Israel, estaba viviendo. Se enteró, y ustedes pueden leer el relato completo de Nehemías 1, 2 y 3. Él se enteró de que habían derribado los muros, estaban muy dañados, Jerusalén estaba completamente expuesta, el pueblo de Dios estaba completamente expuesto, y esto era terrible. Y dice en el capítulo 2, versículo 1: a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del rey Artajerjes, le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia. Me gusta mucho leer el libro de Nehemías porque es uno de los pocos libros escritos en primera persona. Nehemías está relatando el libro. Cuando tú leas el libro de Nehemías te vas a dar cuenta que es un testimonio. Él está relatando lo que él experimentó. Cómo fue que le informaron de esa situación terrible en Jerusalén. No tenían muros, habían sido destruidos. Y él te explica a detalle cómo se sintió. Se sintió abrumado, se sintió triste, mientras él estaba trabajando en la presencia del rey. Si continúas leyendo el relato, el rey le pregunta: hombre, ¿qué tienes? Te veo decaído. Y él le explica su preocupación. Me encanta cómo Nehemías, aunque tenía este trabajo y era un hombre aparentemente simple, era un hombre de fe, un hombre que confiaba en Dios. Y esa es la fórmula para comenzar a edificar cosas relevantes en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Probablemente no te consideres el más experto en edificar, en mejorar relaciones. Probablemente tu profesión no tiene nada que ver con tratar de entender las relaciones en el hogar, con tus hijos. Pero si tienes un corazón dispuesto y confías en Dios, esta es la mejor fórmula o la mejor mezcla. Y el rey le dijo a Nehemías que podía contar con su apoyo. Así que Nehemías, por la sabiduría de Dios en él, le pidió cartas de recomendación para que cuando Nehemías fuera hacia Jerusalén, conforme iba viajando, él pudiera pedir maderas a los gobernantes de la región con una carta del rey. El rey le autorizó esa carta. Nehemías pidió madera en ese viaje hasta llegar a Jerusalén y llegó cargado de material. Así que él inició este gran desafío. Y digo gran desafío porque fíjate, Perla, Nehemías no era constructor. Probablemente nunca había tomado una pala, una cuchara para la mezcla. Nunca había hecho nada relacionado con la construcción. Pero él reconocía que Dios estaba con él y que si Dios había puesto esa carga, también Dios le iba a capacitar y dar la sabiduría necesaria para guiar a otros. Para no ahondar tanto en la historia y ustedes puedan leer todo el relato en estos 3 capítulos, les comento que Nehemías involucró a personas del pueblo de Israel ahí en Jerusalén de todo tipo de trasfondo o profesión u ocupación. Cuenta la historia que se involucraron perfumistas, músicos, sacerdotes, artesanos, de todo tipo de personas, y fueron capaces de reedificar los muros. Hay muchas cosas interesantes que podemos aprender aquí. No solamente se enfocaron en la muralla o el muro, pero también se enfocaron en las puertas de la ciudad. Las ciudades antiguas, bíblicas,
que tenían murallas, pues obviamente tenían entradas, porque era la forma en que los habitantes de la ciudad ingresaban o salían. Los extranjeros eran revisados al entrar a la ciudad. Era una manera de proteger. Y cuidaron mucho la construcción de las puertas. Habla de 12 puertas en la ciudad de Jerusalén. Por mencionar algunas, había una que se llamaba la puerta de las ovejas, otra la puerta del pescado, la puerta de la fuente, del valle, del muladar, los caballos, en fin, 12 puertas. No vamos a hacer el estudio hoy de las puertas de Jerusalén, pero sería muy interesante porque hay mucha revelación ahí. Sí, es muy importante, aparte que esto fue en el año 20, ¿no? Y estamos en el 2020 cuando empezaron a hacer esto. Entonces, como dice Alonso, ¿verdad? No nada más fue el muro, pero también fueron las puertas. Y las puertas son importantes porque no nada más es para para no dejar entrar lo que no te, ¿verdad? Lo que no te interesa, sino también son para sacar aquellas cosas. Había puertas también por donde sacaban a lo mejor la basura, y es importante tener puertas para poder sacar aquello. Por esas puertas hay que sacar lo que no nos está edificando en nuestras vidas, y claro, dejar entrar la palabra para que edifique nuestras vidas a la vez. Pero qué interesante lo que dices. En el año 20 fue cuando Nehemías tuvo esta carga y esta visión de reconstruir los muros. Y creo que nosotros hoy en día estamos también viéndonos reflejados en Nehemías, porque ante estos tiempos que estamos enfrentando hay una necesidad enorme, hay una necesidad de cuidar lo nuestro en este año 20 en el que vivimos, y creo que no es casualidad. Y dice que en el mes de Nisan, que es el mes en el que Jesús resucita. Así que vamos tomando esto desde este sentido profético y creer que estamos en el tiempo correcto para comenzar a edificar los muros de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra iglesia. Amén. Amén. Así que bueno, en general, Nehemías animó a toda la ciudadanía, y algo que me llama mucho la atención, Perla, es que en el capítulo 3 se menciona la palabra restaurar o construir con un vocablo hebreo que es shazak. Shazak, así como va a aparecer aquí en pantalla, shazak. Se repite 35 veces esta palabra, shazak, y no nada más habla de restaurar. Este vocablo hebreo incluye el significado de fortalecer, fortificar y darle plusvalía a algo o darle valor. O sea que cuando ellos shazak, cuando ellos edificaban, no nada más estaban haciendo un muro, sino que le estaban dando a la ciudad más valor, más protección. Esa fortificación era para hacerles inmunes a los ataques externos. Así que igual hoy en día nosotros estamos edificando nuestra casa, nuestro hogar, nuestra iglesia, y lo estamos haciendo para proteger de todo lo que pudiera querer permear, y estamos vigilantes también de las puertas, estamos vigilantes de los accesos. La predicación pasada mencionaba temas como: ¿estás consciente o estás al pendiente de qué es lo que está permeando a la mente de tus hijos, al corazón de tus hijos? Hacíamos alusión a todas estas corrientes que están despertando terribles en el mundo, que están tratando de distorsionar la verdad, están atacando la identidad de la persona, del ser humano. Pero qué importante es tener en cuenta que los accesos son importantes y hay que edificar en torno a ellos también. Así que quiero hablar de cómo construir o cómo edificar en este tiempo. Y para ello 3 aspectos bien importantes. El primero, ser guiados por la palabra de Dios. Primeramente, cómo edificar sabiamente nuestra casa, a nuestros hijos, nuestras relaciones. Bueno, pues ser guiados por la palabra de Dios. Quiero decirte que en la historia de Nehemías representa a Jesús, porque era el líder que guiaba a todos a construir. Hoy en día la iglesia está siendo guiada a construir. Estamos edificando el reino de Dios y es Jesucristo el líder. Claro que hay pastores, nosotros estamos fungiendo como pastores, hay líderes, hay maestros de la palabra. Es necesario que haya liderazgos, obviamente, pero estos líderes están bajo sujeción. Nosotros como pastores tenemos un líder principal, el capitán de todas las cosas, y es Cristo Jesús. Y si nosotros escuchamos sus instrucciones, a eso me refiero con ser guiados por su palabra, las instrucciones nos van a guiar a construir correctamente. Lo que construyamos va a permanecer.
va a ser relevante, va a ser trascendente. No se trata nada más de construir de acuerdo a lo que bien nos parece. En la predicación pasada mencionábamos que en aquel tiempo, en el tiempo de Micaía, el pueblo de Israel no tenía rey y cada quien hacía como bien le parecía. Hoy en día es muy importante que Cristo Jesús sea el rey de tu corazón. ¿Para qué? Para que cuando te acercas a su palabra, que son las instrucciones mismas de Dios, bueno, pues tú edifiques guiado por tu líder, por Cristo Jesús. Seas guiado por Él y recibas sus instrucciones. ¿Por qué? Porque cuando damos instrucciones, incluso nosotros como padres en casa, cuando damos instrucciones a nuestros hijos, se establece un orden. Hay orden. Se hacen las cosas con orden. Y cuando hay orden, hay gobierno. Es cuando podemos reinar en Cristo. Así que si queremos disfrutar el reinar en Cristo, vamos comenzando por llenar nuestro corazón de las instrucciones de su palabra, de la palabra de Dios. Cuando se dan instrucciones bien dadas, yo creo que puras ganancias, ¿verdad? No es un versículo ese, pero dice planes bien planeados, puras ganancias. Pero cuando damos instrucciones bien dadas, la persona a la cual recibe las instrucciones puede hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Porque cuando no, las damos nada más así, pues la otra persona no sabe, a lo mejor interpreta a su propia manera, ¿no? De su propia forma, pero cuando Dios nos da instrucciones y tenemos la palabra de Dios por la cual podemos recibir las instrucciones de parte de Dios, no podemos como tambalear, es clara la palabra y podemos ser dirigidos correctamente. Amén. Y bueno, ¿en qué consisten esas instrucciones? Cuando tú lees la palabra de Dios, no solamente lees información. Quiero decirte que mucha gente lee la Biblia por culturizarse, por conocerla, incluso algunos la leen para contender. La palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios tiene instrucciones sabias para nuestros días. Y el otro día platicando con Perla le decía, me impresiona cómo la Biblia es tan actual y se mantiene actual. Incluso en la Biblia habla de problemas como los que estamos viviendo como humanidad hoy en día. La Biblia habla de pandemias incluso, de epidemias. Habla de situaciones muy semejantes a lo que vivimos hoy, o incluso nos revela proféticamente situaciones que ya han acontecido o están aconteciendo. Pero además la palabra de Dios, cuando tú te conectas a ella y recibes revelación por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios te va a hablar de 3 aspectos importantes en la construcción del reino. 3 aspectos importantes que tú y yo necesitamos saber al edificar ese muro o al levantar ese muro protector en nuestra casa o en nuestro hogar. Y quiero hablar de esos 3 aspectos que son materiales, herramientas y procedimientos. Estamos en el punto número 1 de la enseñanza, que es ser guiados por la palabra. Pero en este punto número 1, 3 aspectos. Dios te habla de materiales. ¿Qué materiales emplear en la construcción de tu muro? No se trata de emplear ladrillos o bloques de cualquier contenido. No trata de importar de acá o de allá o de donde me conviene o no me conviene enseñanzas de hombres y sumarlas a nuestra fe cristiana. Si vamos a construir un muro, que ese muro sea fortificado en la palabra de Dios misma. Entonces, ¿de qué tratan esos materiales? Vamos construyendo en justicia, la justicia de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Justos de Dios, lo dice la palabra. Y eso quiere decir que no puedes estar cambiando. Un día te sientas pecador, inmerecedor del favor de Dios, te sientas condenado, y otro día por tus esfuerzos y obras ya te sientas aceptado. Tienes que establecerte en la justicia de Dios, y lo que significa esto es que tú eres justo y estás limpio delante de Dios, no por tus obras, pero por tu fe en Cristo Jesús. Cuando tú entiendes que solamente el nuevo pacto, solamente la gracia de Dios debe guiar nuestras vidas, y nos despedimos de la ley mosaica, estamos usando el material correcto para edificar un muro que va a mantenerse firme de pie. Solo Jesús. Jesús es la gracia del cielo, es la gracia de Dios. Jesús nunca mencionó la palabra gracia porque Él es la gracia. Él practicaba y vivía la gracia. ¿Qué hacía Jesús? Levantaba al más perdido, le daba valor, le daba el don de la no condenación. ¿Qué le dijo a aquella mujer que iban a apedrear por pecadora? Le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo mismo te condeno, ve y no peques más. ¿Sabes qué hizo Jesús? La liberó de condenación y le indicó que en esa libertad de condenación había poder para no pecar.
Así que si vamos a construir, que sea con solamente Jesús, radicalmente solo Jesús. Mira, si a nosotros, a Jesús le sumamos algo, si a nuestra fe en Jesús le sumamos enseñanzas humanas, Jesús más algo es igual a nada. No estoy diciendo que Jesús se reduzca a nada. Jesús sigue siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero no hay efecto en tu vida. Cuando tú a tu fe le sumas ideas de hombres o importas de otras doctrinas, ideas que crees que te convienen, lo único que estás haciendo es rebajando o prostituyendo la verdad. Necesitas solamente poner tus ojos en Jesús y en nada más, porque Jesús más algo, el efecto se reduce a nada en tu vida, pero Jesús más nada es igual a todo. Amén. Puedes decirlo conmigo: Jesús más nada es igual a todo. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 6:33: busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo vendrá añadido. Gloria a Dios. Dios es práctico. Dios te dice: no le sumes nada a mi obra, yo ya te di lo necesario. Toma el material que yo te doy, edifica en la justicia, edifica en la gracia, edifica en el nuevo pacto. Nada más. No mezcles pactos, no mezcles leyes, solamente la ley de Cristo, solamente el nuevo pacto. Y decía que también habla de herramientas. Precisamente cuando un constructor quiere hacer un muro bien hecho, utiliza herramientas como estas. Esta pequeña herramienta o instrumento es un nivel y puede mostrarte que lo que estás edificando tenga un buen eje vertical y horizontal. Vertical, horizontal. Realmente, si vas a construir, es necesario algo así, algo que te dé un estándar de que hay un ángulo correcto, una angulación correcta. Y sabes, si tú estás edificando y estás preguntando a la gente que no conoce a Cristo cómo la ve, qué observa, qué te aconseja, pues ellos no son el estándar. Los humanos no somos el estándar para decir si algo se está edificando bien o edificando mal. No necesitamos que la fuente de nuestra instrucción sea externa. Esta herramienta simboliza la palabra de Dios en tu vida. Ese es el estándar. La justicia de Dios es el estándar, lo que te instruye. Y hablo de procedimientos también. Si quieres un muro fuerte, fíjate muy bien en la cimentación. Si tú haces una barda sin cimiento, se va a caer. Yo supongo que Nehemías, antes de comenzar a levantar muros, hicieron excavaciones. Y te quiero invitar a que profundices en la palabra de Dios. Si vas a levantar un muro, haz una buena cimentación. Escarba, profundo. Siempre decimos que no leemos la Biblia de manera sot, pero manera parashot. Manera sot es superficial. Manera parashot es ir a la raíz. Entender contextos, pero sobre todo que el Espíritu Santo nos revele la profundidad de la palabra de Dios a nuestras vidas. Me gusta eso que hablas de cimentación. Qué importante es hacer buenos cimientos, ¿no? Cuando viajas o has ido a algún lugar que tiene muchos años y hay muchas maravillas, ¿verdad? Edificios que han durado por siglos y siglos y siguen ahí de pie. Eso quiere decir que hicieron una excelente cimentación, ¿verdad? Que no cualquier viento ni cualquier situación los tumbó, sino que permanecieron firmes. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer, cimentarnos en la palabra. Me encanta. El otro día platicando, tenemos muchas sobremesas aquí en casa ahora en la cuarentena, y en una de las pláticas decía mi hija, la más pequeña, que había tenido un sueño, pero que en el sueño ella oraba y estaba declarando la palabra. Era un sueño de algo que le estaba, no me acuerdo qué le estaba dando temor o qué cosa venía en contra de ella, pero ella estaba orando. Y digo, qué padre que hasta en los sueños puedas tener claro que la palabra de Dios es la que te libra, ¿no? Es la que te saca. Entonces, tener buenos cimientos, estudiar la palabra, ir a lo profundo, va a hacer que nada te haga caer. Que dijeron, que hicieron, que pasó, que vino, nada te va a hacer caer, vas a permanecer firme, ¿no? Como esos árboles que están junto al río y que tienen sus raíces tan profundas y se alimentan del agua. Vienen aquí los ciclones y están de pie. Amén, amén. Y así como el pueblo de Israel viajaba por el desierto con sus hijos, y cuando ellos enfrentaban problemas, clamaban a Dios, y Moisés estaba siempre buscando esa instrucción
para el pueblo. Esos niños no fueron ajenos al mirar cómo seguir la instrucción de Dios les llevaba a la victoria. Deja que tus hijos aprendan junto contigo. Si algunos de ustedes están haciendo la escuela bíblica online y están siendo instruidos profundamente por la palabra de Dios, compartan en casa lo que aprenden. Si recibes una revelación de la palabra cuando estás estudiándola, comparte esa revelación con los tuyos. Esas semillas que tú siembras en los corazones de ellos al compartir van a dar fruto, tarde o temprano. Por más rebelde que sea tu hijo adolescente, cuando enfrente una situación que sabe que solamente Dios le puede librar, híjole, va a ser una regresión a todas esas palabras que le dijiste, va a recordarlas y va a clamar a Dios conforme a lo que le enseñaste. Así que edifica junto con tus hijos. Y sabes, cuando Nehemías convocó al pueblo, presentó un plan. Cuando tú y yo leemos la palabra y somos parte de la iglesia, nos enfocamos en el mismo plan. No está cada quien edificando a como bien le parece. Seguimos la instrucción de nuestro Nehemías espiritual llamado Cristo Jesús y edificamos de acuerdo a una sola mente. De hecho, Pablo nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es trabajar en la mente de Cristo en la edificación del reino. Porque si no, entonces imagínate si Nehemías no hubiera dicho: este va a ser la forma, este va a ser el material, este va a ser el procedimiento, estas las herramientas, y cada quien hiciera como le diera la gana, sería un muro ecléctico. Como la decoración ecléctica que mezcla lo moderno con lo antiguo, lo metálico con la madera, y es bonita la decoración ecléctica. Pero yo no sé cómo se miraría un muro ecléctico. Pues a la primera se hubiera caído, pienso yo. Exacto, porque no tendría estructura. Y tú no puedes tener una vida ecléctica, ni puedes construir de manera ecléctica tu hogar. Tú y yo necesitamos construir desde la mente de Cristo, guiados por Cristo. Amén. Amén. Dice Mateo 7:21, nos narra la historia del hombre que construyó sobre la roca. A eso nos compara Dios cuando escuchamos las instrucciones de la palabra de Dios y nos enfocamos en el nuevo pacto, el pacto de la gracia de Cristo Jesús. Ahora, si la primera instrucción es ser guiados por la palabra en este edificar durante este tiempo, pues la segunda instrucción es orar correctamente. ¿Qué significa orar correctamente? ¿Habrá una forma incorrecta de orar? Pues yo creo que sí, porque si dices que orar correctamente debe de haber una forma incorrecta. Así es, es correcto. Jesús dio una profunda enseñanza de la oración y se me hace sumamente interesante que Jesús, cuando comenzó a instruir a sus discípulos en cómo orar, lo primero que enseñó Jesús es cómo no orar. O sea, Jesús dijo que hay oraciones incorrectas. Para empezar, Jesús dijo que a los fariseos les encanta orar. O sea que orar no es la clave, sino cómo somos dirigidos al orar. Creo que muchos cristianos hoy en día deidifican o magnifican la acción de orar. Y no importa que digan palabras altisonantes, no. No importa que digan palabras rimbombantes, palabras así que suenan wow, pero palabras huecas porque no hay un cimiento, solo palabras educadas. Y Jesús dijo que ese tipo de oraciones son las oraciones de los fariseos, que a los fariseos les encanta orar de pie, en los lugares públicos, donde sean escuchados, y piensan ellos que por sus vanas palabrerías, dijo Jesús, serán escuchados. Así que cuando decimos orar correctamente, no estoy hablando de la acción de orar, estoy hablando del contenido que estás hablando, y entender que la oración no es un mecanismo que activamos para obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos. Si tú cuando oras piensas que al orar estás moviendo la voluntad de Dios, o si tú piensas que cuando oras estás convenciendo a Dios que sea bueno contigo, estás orando erróneamente. Perdón que te lo diga, pero es bueno derribar lo que estamos construyendo chueco para volver a edificar correctamente. Si tú cuando oras piensas que Dios ya tenía un mal plan para ti, pero porque tú oraste lo convenciste de un buen plan, es un error. Dice Romanos 12:2 que la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Y no hay una cláusula abierta que deje ahí un inciso pequeño que diga, pero a veces tiene malos planes para ti. No, su voluntad es buena para ti. Su voluntad es grande para ti, es perfecta, es excelente. Así que no ores equivocadamente creyendo
que tienes que convencer a Dios de hacer cosas buenas para ti. Él ya está más que convencido. Y quiero decirte que todo lo estableció en la cruz del Calvario. Amén. Si tú le pides a Dios en oración que te muestre su amor, Él te va a decir, lee la Biblia. Ahí te demostré que te amo. Ahí explica cómo te entregué a mi hijo. Intercambié lugares, el de mi hijo por ti. Ahora eres bienvenido a mi familia, porque mi hijo fue quien pagó el precio. ¿Qué otra muestra más grande de amor? Así que si vas a orar tratando de convencer a Dios de algo, más bien entiende que la oración es para que tú te convenzas. Es un ejercicio para que tu fe crezca y se fortalezca, más que otra cosa. Ahora, creo que hay dos vertientes o dos grupos entre los cristianos. Está el grupo de cristianos que piensan que Dios lo hará todo y pues que no tiene ni caso pedirle porque lo que será, será. Pues ¿para qué oro si de todas maneras Dios ya sabe qué va a pasar? Entonces, que se haga lo que Dios quiera y no me involucro, no activo nada, no participo y simplemente me siento a esperar a que pase, lo que Dios tenga en mente. Quiero decirte que este es un aspecto muy fatalista, una actitud fatalista que tilda en la mediocridad y tilda en la frialdad o el desinterés. Esa es una vertiente. Si tú vives la vida así, que pase lo que tenga que pasar, quiero decirte que eso te puede matar. Eso te puede llevar a cada tragedia, a cada catástrofe en tu vida, por creer que ya todo está destinado y no hay que mover un solo dedo. Entonces es un extremo. Pero hay otro extremo, hay otro lado opuesto, que es creer que tú tienes que hacerlo solo. Creer que, ¿para qué le pido a Dios que me ayude si yo lo puedo hacer? Lo voy a hacer yo solo, o no necesito su ayuda. Y si tú comienzas a vivir la vida de esta manera, pensando que por tus esfuerzos vas a lograr las cosas, incluso sostener tu fe por tus esfuerzos, sostener una relación con Dios por tus esfuerzos, eso también te puede matar, porque eso te va a llenar de condenación. Vivir por tus esfuerzos, vivir culpable de lo que pudiste haber hecho no hiciste. Entonces, ¿cómo debe de ser? ¿Cómo debemos orar? ¿Con qué perspectiva? Creyendo que no tiene caso orar porque ya todo está establecido por la voluntad de Dios, o creer que al orar me puedo involucrar con Dios, o cómo es. No, es que también puedes creer que porque oras muchísimo, por tu orar, por tu esfuerzo de levantarte a las 2 de la mañana a orar, y no estoy diciendo que no está bien, Dios nos levanta muchas veces a orar, pero que por ese esfuerzo algo va a suceder. Nos tenemos que orar creyendo en la obra perfecta de Cristo. Creo que hay muchos protagonismos muchas veces en el ser humano, ¿verdad? Y a veces pensamos que si fulano ora por mí, como él ora mucho, las cosas van a pasar, como diciendo él tiene palancas con Dios. Eso no es justicia de Dios, eso es no apropiarte de quién eres. ¿Sabes qué pienso? Que cada cristiano necesita estar preparado para creerle a Dios de manera completa, no depender de otras personas. Podemos orar juntos y cuando oramos juntos, claro, creemos juntos, algo sucede. Pero no es que, Dios dice, ahora sí se reunieron 50, ahora sí tengo que hacer lo que me están pidiendo, ya me convencieron. No, Dios no es así, su voluntad es buena, ya fue establecida. Pero cuando hablamos de estos dos extremos, de dejarle todo a Dios sin involucrarnos o querer hacerlo nosotros solos sin Dios, ambas cosas te pueden matar. Es como si tú tomas cloro, el cloro te envenena y te mueres. Si tú tomas sodio, igual es veneno y te mueres. Pero qué curioso, Perla, que si tú mezclas sodio con cloro, obtienes cloruro de sodio. ¿Y sabes qué es eso? ¿O cómo se llama el cloruro de sodio comúnmente? Sal casera, sal de mesa, sal marina, es cloruro de sodio. Qué interesante que si no consumimos sal, las medidas suficientes, o no hay sal en nuestro cuerpo, también eso nos puede matar. O sea que cualquier cosa aislada nos puede matar, pero si las conjuntamos, son buenas. Quiere decir que sí, Dios tiene un plan y podemos orar conforme a ese plan. Sí, Dios es bueno y podemos orar desde la bondad de Dios, no orar para convencer lo que sea bueno o benévolo con nosotros, pero orar desde la bondad que la palabra de Dios dice que hay o que existe o que es. Es orar desde la victoria, no por la victoria o para la victoria. Orar porque ya somos victoriosos.
orar porque ya somos bendecidos, orar porque ya somos salvos. Si tú tienes una necesidad económica, un ejemplo de oración errónea sería: Señor, te ruego que por favor me proveas, te pido que quieras suplirme, te pido que quieras sacarme de esta crisis. Esa sería una forma incorrecta de orar, porque estás orando creyendo que Dios no quiere. Pero una manera correcta de orar, y es conforme a su palabra, busca las promesas que ya te fueron dadas, donde dice que por sus llagas Él ya te sanó, pero también que dice que porque Él se hizo pobre para que tú fueras enriquecido por medio de su pobreza. O busca esa promesa que dice que Él suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas. Y en base a esas promesas, en base a esa instrucción, ora correctamente. ¿Cómo? Te doy gracias, Señor. ¿Sabes qué? Las acciones de gracias son oraciones, pero son oraciones efectivas. Cuando tú oras dando gracias, ¿sabes qué? Cambian las cosas, porque te estás apropiando de lo que ya es. No estás negando el carácter de Dios, lo estás estableciendo en tu vida, lo estás creyendo. Así que sal, hasta la palabra de Dios nos llama sal a nosotros. Realmente somos los hijos de Dios, una mezcla de creerle a Dios y aceptar su invitación a colaborar con Él. Dios te invita a colaborar con Él, ¿sabes? Por alguna razón Dios no hace las cosas solo. Él pudiera hacerlo solo, pero siempre abre la puerta para invitarte. Por ejemplo, el tema de hoy, edificar. Dios podría edificar si Él quisiera, pero te invita a que tú seas parte construyendo, poniendo esos ladrillos, adhiriéndolos, nivelándolos, levantando esa protección alrededor de los tuyos. Una decisión. Ahora, todos hemos escuchado que el pueblo de Israel acampó en el desierto y ellos acampaban alrededor del tabernáculo. ¿Tú has escuchado de cómo se acomodaban ellos? Sí, tenían una forma así interesante como lo hicieron las tribus, y era una dirección de Dios. Dice que acampaban viendo hacia el tabernáculo, ¿no? Hacia al cajón del nuevo, que era representaba a Jesús. Bueno, sería la sombra de lo que Jesús haría por nosotros. Y hay una historia interesante que no la voy a contar, pero muy interesante en la Biblia, que fue un profeta que vio cómo estaban acampados y no quiso maldecirlos, sino los bendijo, ¿no? ¿Y por qué los bendijo y no quiso maldecirlos? Pues miren, curiosamente, el pueblo de Israel acampaba viendo hacia el tabernáculo, como dijo Perla. Militarmente es la peor configuración de acampar, o el peor de los acomodos, porque ¿quién acampa dando la espalda a lo desconocido o al enemigo? El enemigo vendría de afuera. ¿Y quién acampa dándole la espalda? Sin embargo, Dios dio instrucciones a Moisés de que acamparan viendo hacia el tabernáculo, o sea, poniendo toda la mirada en lo que estaba ahí en medio, esa arca del pacto que representaba a Jesús, ese mismo tabernáculo que representaba a Jesús. Ese debía ser su objeto de interés, hacia ahí debían dirigir sus miradas. Pero hay otro dato interesante, recordando lo que comentabas del profeta que no pudo maldecir al pueblo de Dios. Cuando Dios dio instrucciones a Moisés de que se acomodaran, curiosamente pidió que se distribuyeran por tribus, grupos de tribus en los 4 puntos cardinales. Pidió que en el norte se colocara la tribu de Dan, de Aser y de Neftalí, que en el punto sur se colocara la tribu de Rubén, Simeón y Gad. En el punto oeste se colocara la tribu de Efraín, de Manasés y Benjamín. Y en el punto este se colocara Judá, Isaacar y Zabulón. ¿Y qué creen? Había un balance entre norte y sur. Había alrededor de 150,000 personas en un extremo y en el otro. Pero en la parte oeste había 108,000 personas y en la parte este había 186,000 personas. ¿Sabes qué figura hacían? Una perfecta cruz. Estaban acampando en forma de cruz y nunca lo supieron. ¿Y sabes qué? Me imagino que cuando ese profeta desde las montañas vio a Israel, dijo: ¿cómo puedo maldecirlos si Dios ya los bendijo? Y ellos estaban dándole la espalda al enemigo, porque quiero decirte que esa es la forma en que hoy en día nosotros edificamos. No edificamos conscientes del enemigo, del diablo, de Satanás. He escuchado a muchos cristianos decir, hay que conocer las artimañas de Satanás. Ok, entiendo, hay que estar informados, pero no conozcas más las artimañas de Satanás que el plan perfecto de tu capitán, que es Cristo. No te enfoques tanto en el enemigo como en tu Salvador. Si tú te enfocas en el enemigo, vas a vivir bajo derrota. Pero si tú te enfocas en tu Salvador,
y en la identidad que tienes en Cristo vas a vivir en victoria siempre. Amén. No estoy diciendo que no tendrás complicaciones. Puedes tener complicaciones, pero sabes que son temporales, son pasajeras y que tu destino en Cristo siempre es reinar en Él y con Él. Esa es la vida eterna, conocerlo a Él y al Padre. Así que te animamos a que si edificas, no edifiques mirando hacia el enemigo, edifica viendo a Jesús. En este tiempo de peligro, no nada más por lo del coronavirus, pero también por, como ya mencioné, todas estas corrientes erróneas, equivocadas, satánicas, todas estas corrientes que pretenden dañar la integridad de la infancia, de la niñez, de las personas. En lugar de estar edificado, escandalizado por lo horrible que es todo esto que está sucediendo, edifica adorando la belleza de tu Salvador. Amén. Edifica observando la obra perfecta de la cruz. Edifica disfrutando y celebrando toda esa victoria que Cristo te ha heredado a través del acto de la cruz del Calvario. Así tú y yo, la iglesia, edificamos, recibiendo las instrucciones de nuestro Nehemías eterno, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que edifica por fe y edifica en fe. Jesús hizo una pregunta retórica muy fuerte en Lucas 18:7, y es una pregunta que resuena y dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que pronto les hará justicia. Pero aquí viene la pregunta retórica, no fue lo que acabo de decir. La pregunta retórica es: pero cuando el Hijo del Hombre venga otra vez, ¿hallará fe en la tierra? Está hablando de nuestros días. Cuando Cristo vuelva otra vez, o sea, cuando Él regrese a la tierra, su segunda venida está pronta, ¿hallará fe en la tierra? Pues la fe es el mismo en nosotros. Amén. Si tú le das cabida en el centro de tu hogar, la fe está en ustedes. Si tú quieres construir esos muros revolviendo materiales, estás anulando la fe en tu casa y en tu vida. Estás haciendo nula o nulo el efecto de lo que Dios ya planeó que sucediera en tu vida. Y una de las características de esta generación, lo platicábamos también el otro día, Perla y yo platicamos muchísimo. Somos bien amigos, somos bien cuates. Pasamos mucho tiempo conversando y coincidíamos de que esta generación tiene ciertas particularidades con el tema de cómo está cimentando para el futuro. Decíamos que esta generación está cimentando mucho sobre lo que ve, o lo que se ve, o cómo se ve, cómo se percibe. Una generación muy visual, una generación muy enfocada en lo tangible. Y sabes, cada uno de nosotros está edificando una obra que refleja nuestras creencias, refleja en lo que creemos y cómo creemos. Incluso entre nosotros como cristianos, todos somos salvos cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo. Cristo salva, no nuestros actos. Cristo salva, no nuestras acciones. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, y en eso estamos de acuerdo. Ese es el fundamento o la plataforma. Pero ¿qué construimos sobre eso? Es tan actual la palabra de Dios que me gustaría que leyeras 1 Corintios 3:10 hasta el 17 y ponga mucha atención cómo está hablando de esa plataforma que ya nos fue dada y lo que construimos encima. Dice así: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales como oro, plata, joyas, madera, heno o paja, pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor haya hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, este constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿No se da cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruye este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son el templo. Este templo. Amén. Este templo. Amén.
Híjole, está para reflexionarse, para pedir a Dios revelación, pero así de primer vistazo es bien claro lo que dice en el versículo 11, que nadie ponga un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. O sea, tu fe en Jesucristo es todo, es lo necesario, no necesitas añadirle más. Cristo sin nada es todo, así que nadie ponga un fundamento distinto, dice la palabra de Dios. Papá, tú que estás edificando tu hogar, estás edificando en el futuro de tus hijos, procura y asegura que sea Cristo en los corazones de ellos el fundamento, no otra cosa. Y dice que podemos usar variedad de materiales para seguir construyendo, y comienza con oro, pero ve cómo se va degradando a plata, luego a joyas, luego a madera, luego a heno y luego a paja. Es realmente lo que está pasando hoy en día, ¿no? Ay, yo no sé, Perla, soy cristiano, pero necesito más experiencias. Si tú vives por tus experiencias, estás perdido. No puedes vivir por lo que sientes, no puedes vivir por sensaciones. El ser humano naturalmente es sensorial, y por la curiosidad murió el gato. No puedes vivir tratando de curiosear si habrá otras cosas más extraordinarias y no estás conforme con Cristo. Cristo es todo. Necesitas experimentarlo más a Él, no otras sensaciones. Cuando estás en la iglesia y dices, como que algo le falta aquí, perdón, pero nadie te puso de juez. Nadie te puso de nivel. La palabra de Dios nos da instrucciones claras y es el estándar. Y si no estás conforme, es probable que no has probado a Cristo, no has conocido profundamente a tu Salvador, porque Él lo tiene todo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Y no es un regaño, es simplemente una exhortación a no estar tratando de construir con materiales que se ven muy padres, pero que no van a pasar la prueba de fuego. Está claro lo que dijo aquí Pablo, que después habrá una prueba de fuego que mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Cuando vienen problemas o situaciones difíciles, es fácil saber si edificaste sobre la roca, es fácil saber si hiciste cimientos profundos, es fácil saber si profundizaste en la instrucción de la palabra de Dios y pusiste tu plena confianza en Cristo, o estuviste solamente vacilando. Este no es un regaño, sino una exhortación a que si vas a creer, crees 100% en Jesús y en nada más. Crees 100% en el Hijo de Dios y en nadie más. Establécete en la gracia de Dios y no en la ley. Establécete en el nuevo pacto y no trates de judaizarte yendo al pasado, tratando de cumplir las reglas que eran para el pueblo judío. En Cristo Jesús la ley fue cumplida y esto fue puesto en tu corazón. Así que no hay más, eres justo y Cristo Jesús es suficiente. Y dice que cuando ese fuego comience a consumir la obra, solo va a quedar lo que es de valor, y ahí se va a comprobar en quién pusiste tu fe. Y algo interesante es que al final dice que tú y yo juntos somos el templo. Está hablando de una forma colectiva, está hablando de la iglesia. O sea, si tú eres cristiano, necesitas iglesia. No puedes ser un cristiano desconectado, porque serías como una llanta tirada lejos del carro. Eres llamado a formar parte de la iglesia, ¿sabes? Y como parte de la iglesia somos el templo de Dios. Y dice la Biblia que Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Y muchos cristianos se pueden asustar y decir, a lo mejor yo he estado destruyendo este templo y Dios me va a destruir. No está hablando de ti, no está hablando de mí. Tú y yo somos el templo. Está hablando de quien quiera destruir este templo, la unidad de la iglesia, tú y yo edificando el reino de Dios. Dice, porque ustedes son este templo. ¿Más claro? Imposible. Gloria a Dios por esta palabra. Me gusta ahí donde dice que nuestra simiente es Jesucristo y esa es la justicia, ¿verdad? Amén. Y que podemos edificar, podemos poner a lo mejor algunos valores arriba porque habla como oro, plata y hasta paja. Entonces, pero cuando venga, dice, y hay una prueba, se va a ver, dice, si hay pérdidas, o sea, si perdiste el tiempo edificando con algo que no es la palabra. Por eso hay cosas que son buenas, pero si tú pasas 5 horas de tu vida edificando algo que no es la palabra, cuando hay una prueba te vas a dar cuenta que lo único que te saca a flote es la palabra de Dios. Entonces vas a decir que hay una gran pérdida, porque esas 5 horas que dedicabas diario a lo que no es la palabra, te vas a dar cuenta que no edifica nada. ¿Sí me explico? Entonces, qué importante es edificar nuestra vida en la palabra.
y no meter paja, porque el primer chispa de fuego pues va a desaparecer, pero el oro no desaparece, ahí continúa, ¿no? Amén. Oro es justicia. Hace tiempo recuerdo que pasó por un lado de nosotros un carro de la construcción de estos que mezclan cemento adentro, Sapos. les llaman sapos, ¿verdad? Ajá. Como revolvedoras, así. Y Perla se puso muy tensa y me dijo, sácale la vuelta, rebásalo rápido o deja que se adelante. Y yo, ¿qué te pasa? Es un carro de construcción. No lo soporta a un lado de mí. Y se me hizo muy raro, ¿verdad? Entonces ya me explica ella, mira, es que cuando yo era niña vi un accidente que un carro de esos se volteó y aplastó un carro con pasajeros y pues todos murieron. Y quedé muy, muy sensible y muy impactada por esa escena que no puedo borrar de mi mente. Entonces, cuando yo veo un sapo no puedo evitar asociarlo con aquel incidente. Y me quedé pensando con esto que los temores los adoptamos desde nuestras sensaciones o experiencias. ¿Te puedes imaginar la vida de un cristiano construyendo sobre experiencias personales? No es suficiente porque son muy subjetivas. Las experiencias son totalmente subjetivas y las experiencias, aunque suena razonable y suena hasta interesante que mis experiencias me vayan edificando, si no están establecidas en la palabra de Dios, esas experiencias pues son subjetivas y puedes retener lo bueno y desechar lo malo simplemente, pero no puedes edificar el resto de tu vida y la seguridad de tu vida sobre experiencias. Debes de edificar tu vida sobre Cristo, que es la verdad. Amén. Porque la verdad te hará libre. ¿Sabes? Las experiencias o sensaciones pudieran ser limitantes. Me ha costado mucho convencer a Perla que ya no va a volver a pasar o no tiene por qué sucedernos a nosotros, ¿verdad? Y no sé, creo que el otro día pensaba en cómo entrenan a un elefante en un circo y curiosamente es desde que es un bebé, le amarran un mecate, bueno, unas cadenas, porque es muy fuerte. Y desde un poste está esa cadena y la longitud de esa cadena es el área a la que el elefante se le permite moverse. Se crea una circunferencia y esa es su área limitada. Hasta ahí puede llegar ese elefante. Pero cuando ese elefante crece, le quitan la cadena y le ponen un cordón débil. El elefante nunca más trata de romper lo que le ata, porque se acostumbró a vivir en ese perímetro y no se mueve de ahí, no sale de ahí. Creo que a veces nuestras experiencias son esa atadura que nos mantiene acotados, limitados, pero Dios no quiere que vivas por tus experiencias, Dios quiere que vivas por la verdad, y la verdad siempre trae libertad a nuestras vidas. Juan 8:32 dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Amén. Número 3 y último, con esto estamos finalizando ya la enseñanza. Edifica con la valentía del justo. Edifica con la valentía del justo. El justo no es valiente porque confía en sus fuerzas. El justo es valiente porque sabe quién es el que está con él. Tú y yo podemos pronunciarnos como valientes porque somos justos. Y nuestra justicia no es obra nuestra, es don de Dios. Es un regalo de Dios. O sea, en pocas palabras, empodérate o apropiate de lo que has recibido en identidad, que es justicia de Dios. Y por ese motivo, confía que Dios está contigo. Y atrévete a edificar, atrévete a construir, atrévete a formar un futuro, atrévete a hacer las cosas de acuerdo a la instrucción de la palabra. Y sabes, el pueblo que estuvo construyendo el muro con Nehemías mantuvo en una mano la herramienta con la que estaban edificando, pero con la otra mano tenían un arma por si llegaban los invasores. O sea, estaban prestos, estaban listos, pero no perdían el enfoque. El enfoque era la instrucción de Nehemías, siempre. Nehemías estaba vigilando y estaba cuidando que todos construyeran. De la misma manera, el justo tiene en la mano la herramienta y en la mano el arma. Y resulta que la herramienta y el arma es lo mismo, es la palabra de Dios. La herramienta en tu mano es la palabra porque con ella edificas, y es el arma porque esa arma es una espada de doble filo, dice la misma palabra de sí misma, que penetra. Así que edifica con esa valentía, y significa no cedas a las presiones del mundo, no cedas a las presiones del enemigo, no comprometas la verdad, no rebajes la verdad, no prostituyas la verdad, mantén la palabra frente a tus ojos, mantén el mensaje intacto, cree que eres 100% justo, cree que eres salvo 100%, cree que Dios tiene planes de bien para ti, no te muevas de eso, edifica desde ahí, ora desde ahí. Anima a los tuyos desde ahí. Amén. Y no mezcles, porque cualquier grieta, imagínate que apareciera una grieta en el muro,
de Jerusalén cuando estaban construyendo juntos. Si alguien hubiera descuidado esa grieta, por tratarse de una estructura completa, por tratarse de que era una estructura continua, pues esa grieta pudiera hacer que toda la estructura colapsara o todo se cayera al suelo. De la misma manera, si hay una grieta por la que está permeando cualquiera de estas corrientes de peligro, cualquier enseñanza engañosa del enemigo, inmediatamente hazle frente y sella, cierra, protege. No permitas la distorsión de la verdad. Vive por la revelación de la verdad en tu vida. Créela en tu corazón. Las experiencias forman capas y a veces esas capas se convierten en creencias erróneas. Por eso a veces nuestras oraciones están más plagadas de incredulidad que de credulidad o fe. Nuestras oraciones parecen más un lamento que una declaración de victoria. Por eso, porque nuestras creencias han sido formadas por nuestras experiencias. Pero siempre ve a la palabra. La palabra te va a instruir. La palabra va a penetrar como esa espada, pero hacia adentro de ti, y va a revelarte, va a traerte vida. Efesios 4:11, y con esto estamos terminando hasta el 15, nos dice que debemos ser establecidos en el nuevo pacto de gracia. ¿Para qué? Para reforzar y restaurar. Vamos a leer. Ok, dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Perdón. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Más claro ni el agua. Claramente podemos entender que en Cristo Jesús estamos completos. Amén. Somos la iglesia. Cuando somos parte de la iglesia podemos ser valientes, porque dice la Biblia que el reino de las tinieblas no prevalecerá ante la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán ante la iglesia. Esto quiere decir que Cristo Jesús la cabeza, nosotros el cuerpo, somos juntos el templo de Dios, somos la iglesia misma establecida en este tiempo con un propósito específico, y si tú estás edificando, pues estás edificando junto con la iglesia, dirigidos por nuestro Nehemías espiritual que es Cristo. Y bueno, no importa tu procedencia, no importa tus habilidades o la falta de ellas, no importa si eres profesional en construir o no, al igual que Nehemías, tú y yo con disposición, con confianza en Dios, podemos hacer la diferencia en nuestros días, en la generación de nuestros hijos, en nuestra descendencia. Podemos ser luz en medio de un mundo necesitado de esa luz, podemos ser esa sal de la tierra, esa sal que preserva. Así que te animamos. Y con esto concluimos el mensaje, invitándote a orar junto con nosotros. ¿Vamos a orar juntos en este momento? Sí, me gusta nada más para terminar algo que dijo Alonso en el principio de la enseñanza, y era que todos los que se acercaron a construir el muro eran perfumeros, eran maestros, sacerdotes, eran diferentes todos, y ninguno tenía la preparación para ser un constructor, pero tenían Nehemías que lo dirigía. Entonces, nada más para terminar, y de veras, esa es la iglesia. Todos somos tan diferentes, tenemos pues profesiones tan diferentes, pero juntos edificamos la iglesia. Y el propósito de Dios y lo que dice la palabra es que tú y yo podemos edificar nuestra casa y juntos la iglesia. Y estamos haciéndolo. Sabemos que estamos edificando la iglesia. Amén. Yo soy ingeniero industrial de profesión. Perla es licenciada en Relaciones Internacionales, pero por vocación y por llamado y pasión somos pastores y somos maestros de la palabra. Entonces, tú puedes hacer la diferencia por medio de tu disposición y tu disponibilidad.
hazle espacio a Dios en este tiempo. Permítele usar tu vida. Dile, Amén. heme aquí estoy, Señor. Quiero ser un edificador del reino. Quiero edificar tu iglesia mientras también estoy edificando mi hogar. Quiero construir tu casa porque yo sé que tú construyes la mía. Así que te invitamos a que el día de hoy hagas esta oración con nosotros. Si tú quieres ofrecerte a Dios como un instrumento y Él use tu vida. Amén. Vamos a orar. Sí. Puedes orar con nosotros diciendo, Padre, gracias porque hoy me recuerdas que soy un templo viviente formando parte de la iglesia. Gracias, Señor, porque has puesto en mí el espíritu de verdad, el espíritu de un nuevo pacto, el espíritu que me habilita para tu servicio. Amén. Y hoy puedo ser un edificador de muros porque tú eres mi líder, tú eres quien me dirige en la obra, Amén. tú eres quien me dice cómo hacerlo, con qué hacerlo, cuándo hacerlo. Por eso mis hijos, puedes decirlo, son bendecidos. Amén. Por eso mis relaciones son bendecidas. Amén. Por eso soy bendecido en todo lo que hago. Amén. La obra de mis manos es bendita. Amén. Gracias, Señor, porque estoy en este tiempo de oscuridad para hacer luz. Soy un referente de tu gracia, de tu amor, de tu favor inmerecido. Gracias, Dios, por la justicia que habita en mí. Amén. Porque soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Y porque tus planes son de bien y no de mal. Amén. Para darnos un fin lleno de esperanza. Amén. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Di conmigo, usa mi vida, Usa Señor. mi vida, Señor. Usa mi vida para edificar tu reino. Amén. Amén. Y si hay alguna persona que hoy nos ha acompañado por primera ocasión, queremos decirte que eres nuestro invitado especial. Realmente Dios tiene planes para ti. No es casualidad que estés escuchando por primera o segunda ocasión una enseñanza de nuestra iglesia Gracia Sin Fin. Queremos darte la bienvenida a ser parte y también queremos invitarte a que abras tu corazón porque hoy Cristo quiere edificar tu vida y quiere hacer la diferencia en tu corazón. Ábrelo, invítalo a entrar. Te vamos a ayudar con una oración y es lo último que hacemos. Te pedimos que repitas esta oración con fe y digas, Señor Jesucristo, hoy abro la puerta de mi corazón. Te invito a entrar para que tú repares, restaures, hagas una obra nueva por completo en mí. Te hago rey de mi corazón. Reconozco que en la cruz tú me has perdonado para siempre y ahí me legaste vida nueva, vida eterna, abundante. Hoy te recibo como mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración, felicidades. Por favor, déjanos saberlo aquí en comentarios. Queremos contactarte y ayudarte en tu caminar espiritual en Cristo. Amada iglesia, gracias por haberse conectado el día de hoy. Fue un buen tiempo juntos. Confiamos que Dios seguirá guiando a su iglesia a mejores y mejores planes cada día. Bendecimos tu semana en el precioso nombre de Cristo Jesús. Ya estás bendecido y te animamos a que disfrutes mucho esta tarde en compañía de tu familia. A edificar se ha dicho. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hasta pronto.